Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en otra noche de lectura. Interesante lectura. Vamos a continuar con el libro Tus zonas erróneas del autor Wayne Dyer. Nos quedamos en la página 93 y antes de empezar me gusta hacer esta pequeña introducción en la que los invito a todos a relajarse, a ponerse en un lugar cómodo mientras yo les leo y ustedes escuchan. ¿Por qué hacemos esto normalmente en las horas de la noche? Porque está científicamente comprobado que nuestro cerebro está mucho más receptivo a información justo antes de dormir, en ese momento en que el sueño ya nos abraza y nos sentimos un poco adormitados, es la oportunidad perfecta para aprender. Y como siempre, mi acompañante de relajación es mi deliciosa bruma, que me la coloco siempre en el cuello y en el lugar donde estoy descansando. Es increíble. Y no pueden faltar mis deliciosas gotas de CBD de The Forest. Esta es una nueva edición que va a tener su inauguración el 20 de abril del 2023 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Y los invito a hacer un pequeño, muy pequeño repaso sobre cómo ha estado su día desde la actividad más reciente hasta que ustedes se levantaron de la cama. Y esto los invito a hacer para que sientan que han tenido un día súper productivo. Vamos a retomar el último párrafo de la lectura anterior para entrar en contexto. El empuje para lograr cosas y triunfar proviene de las palabras más autodestructivas de nuestra cultura. Tú las has oído y las has usado mil veces. Haz lo mejor que puedas. Esta es la piedra de toque de la neurosis del éxito y el logro. Haz lo mejor posible en todo lo que hagas. ¿Qué hay de malo en darse un mediocre paseo en bicicleta o en pasear simplemente por el parque? ¿Por qué no te buscas unas actividades que simplemente haces en vez de hacerlas lo mejor que puedas? La neurosis, haz lo mejor que puedas, puede impedirte el probar actividades nuevas y disfrutar de las viejas. En cierta oportunidad traté a una estudiante de 18 años llamada Lowan, que estaba completamente poseída por las normas del logro y el éxito. Lowan era una alumna excelente, que desde el primer día que puso el pie en el colegio siempre consiguió las mejores notas. Dedicaba largas horas a sus deberes y entonces no tenía tiempo para ser una persona. Era una verdadera computadora de conocimientos académicos. Sin embargo, era angustiosamente tímida cuando estaba con amigos. Nunca había filtreado con más, nunca había flirteado con un chico ni tenido una cita con nadie. Había desarrollado un tic nervioso que se ponía en funcionamiento cada vez que hablábamos de esta parte de su personalidad. Lowan había puesto todo su énfasis en ser una alumna exitosa en menoscabo de su desarrollo total. Al trabajar con Lowan le pregunté, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que sabes o lo que sientes? Y aunque era la mejor alumna del curso, sufría de falta de paz interior y era en realidad muy infeliz. Empezó a concederle algo de importancia a sus sentimientos y como era un excelente estudiante, aplicó a su aprendizaje del nuevo comportamiento social las mismas normas rigurosas que había aplicado a sus estudios académicos. La madre de Lowan me llamó un año más tarde y me dijo que estaba preocupada porque por primera vez en su vida Lowan había sacado una nota mediocre, un 5 en su primer año de universidad. Yo le recomendé que hiciera una gran alaraca al respecto y que la llevaran a cenar a un buen restaurante para celebrarlo. El perfeccionismo. Definitivamente esta sección me va a caer muy bien a mí. ¿Por qué vas a tener que hacer todo bien? ¿Quién te está marcando los tantos?
Las famosas líneas de Winston Churchill con respecto al perfeccionismo indican lo inmovilizante que puede llegar a ser la búsqueda constante del éxito. La máxima "nada vale aparte de la perfección" podría deletrearse como parálisis. Uno se puede paralizar con la tontería de hacer lo mejor posible. Quizá puedes asignarte unas zonas significativas en tu vida en las que realmente quieres hacer lo mejor posible. Pero en la gran mayoría de las actividades, tener que hacer lo mejor posible o incluso tener que hacerlo bien significa poner un verdadero obstáculo a la mera posibilidad de hacer. No dejes que el perfeccionismo te deje a un lado, evitando que tomes parte en actividades que te pueden resultar placenteras. Trata de cambiar, haz lo mejor que puedes por simplemente hazlo. Perfección quiere decir inmovilidad. Si tienes cánones de perfección para ti mismo, nunca tratarás de hacer nada y no harás mucho más porque la perfección no es un concepto que se pueda aplicar a los seres humanos. Dios puede ser perfecto, pero tú como persona no tienes ninguna necesidad de aplicar esas normas y esos cánones ridículos de perfección a ti mismo y a tu comportamiento. Si tienes hijos, no cultives su parálisis y su resentimiento insistiéndoles que hagan lo que más puedan. Más bien habla con ellos sobre lo que parece que les gusta más y trata de estimularlos para que se esfuercen más en esos campos. Pero en otras actividades, el hacer es más importante que el triunfar. Enséñales a jugar al balonvolea en vez de quedarse a un lado mirando y diciendo, yo no valgo para esto. Estimúlalos para que practiquen el esquí o canten o dibujen o bailen o lo que sea porque quieren hacerlo y que no eviten algo porque quizá no lo hagan tan bien. A nadie se le debería enseñar a ser competitivo, a tratar siquiera de hacerlo bien. Más bien trata de enseñarles la lección de la autoestima y el orgullo y el placer en las actividades consideradas importantes por el individuo. Los niños aprenden fácilmente el mensaje de confundir su propio valor con sus fracasos y por ello empiezan a evitar las actividades en las que no logran sobresalir. Y lo que es más importante aún, podría ser que desarrollen poco aprecio de sí mismos, búsqueda de aprobación, culpabilidad y todas las zonas erróneas de comportamiento que acompañan al autorrechazo. Si equiparas lo que tú vales a tus fracasos y tus éxitos, estarás condenado a sentirte indigno sin valores. Piensa en Thomas Edison. Si hubiera usado sus fracasos en cualquiera de las tareas que emprendió como indicativo de su autoestima, después de su primer intento fallido, se hubiera abandonado a sí mismo. Hubiera anunciado que era un fracaso y renunciado a sus esfuerzos por iluminar el mundo. El fracaso puede ser productivo, puede servir de incentivo al trabajo y a la exploración, y puede incluso tildársele de éxito si muestra el camino que lleva a nuevos descubrimientos. Como dijo Kenneth Boulding, acabo de revisar algunos dichos de sabiduría popular. Uno de los proverbios que estudié es, nada falla tanto como el éxito porque no aprendemos nada de él. Lo único que nos sirve para aprender algo es el fracaso. El éxito solo confirma nuestras supersticiones. Piensa en ello. Sin fracasos no podemos aprender nada y sin embargo hemos aprendido a considerar el éxito como un tesoro y como la única meta posible. Tenemos la tendencia de esquivar todas las experiencias que pueden acabar en fracasos. El miedo al fracaso es parte importante del miedo a lo desconocido. Todo lo que no dé la impresión de que será un éxito inmediato debe ser evitado. Y el tenerle miedo al fracaso significa temer tanto a lo desconocido como a la desaprobación que te puede acarrear el no hacerlo lo mejor posible. Algunos comportamientos típicos del miedo a lo desconocido en nuestra cultura.
Ya hemos hablado de algunos comportamientos producidos por el miedo a lo desconocido. La resistencia a probar nuevas experiencias, la rigidez, los fracasos, el miedo al fracaso, los prejuicios y el perfeccionamiento son subtítulos normales en esta zona de autolimitación. A continuación hay ejemplos específicos más comunes en esta categoría. Puedes usarla como una lista de control para valorar tu propio comportamiento. Esta parte a mí me parece muy interesante porque es algo que nos sucede en la vida empresarial día a día. ¿Qué significa esto? Que normalmente nos imponemos a nosotros mismos metas perfeccionistas. ¿Y qué sucede con esto? Que muchas veces no depende de nuestras capacidades, sino de un grupo de personas y no tiende a salir como esperamos. ¿Y qué sucede? Nos sentimos fracasados. Comer el mismo tipo de comida durante toda la vida. Evitar probar platos nuevos de gustos exóticos, limitándose a los platos tradicionales y describiéndose a sí mismo con frases como yo soy de los que solo comen carne y patatas, o yo siempre pido pollo. Si bien toda la gente tiene predilecciones y prefiere ciertas cosas, la resistencia a probar comidas desconocidas es simplemente una señal de rigidez. Muchas personas no han probado jamás un taco mexicano o comido en un restaurante griego o hindú, simplemente porque se quedan en el terreno familiar de lo que están acostumbrados. Abandonar estos terrenos familiares pueden abrirnos un mundo gastronómico nuevo y estimulante. Gastronómico. Esas señales de la vida. Usar siempre el mismo estilo de ropa. No probar jamás un estilo nuevo o usar algo diferente. Clasificarte a ti mismo como un conservador en el vestir o un amante de la moda sin cambiar jamás de estilo. Leer los mismos diarios y las mismas revistas que mantienen la misma posición editorial día tras día sin admitir jamás un punto de vista contrario. En un estudio reciente se le pidió a un lector cuya postura política era bien conocida que leyera un editorial que empezaba apoyando una postura idéntica a la suya. En medio del editorial, el punto de vista cambió y una cámara fotográfica escondida reveló que los ojos del lector se trasladaron inmediatamente a otra parte de la página. El lector rígido que se usó en este experimento no podía ni siquiera considerar la posibilidad de leer una opinión distinta a la suya. Ver las mismas películas durante toda una vida. Rehusar ver cualquier cosa que pueda apoyar una creencia filosófica o política distinta, porque lo desconocido es desconcertante y debe ser excluido. Vivir en el mismo barrio o ciudad o estado simplemente porque tus padres y sus padres escogieron esa localidad. Tenerle miedo a los sitios nuevos porque la gente, el clima, la política, el lenguaje, la costumbre o lo que sea son diferentes. Rehusar oír opiniones e ideas que no compartes, en vez de considerar el punto de vista del otro interlocutor. Ejemplo, nunca pensé en eso. Inmediatamente decides que está loco o mal informado. Este es un método para evadirse de lo diferente o de lo desconocido, rehusando comunicarse. Es importante aclarar un poco esto de aquí, porque solemos nosotros pensar que tenemos la razón. A mí me pasa muchísimo, y más aún desde que leo. Siento que constantemente tengo la razón. Pero este tipo de mensajes que encuentro que son muy fuertes me hacen entender que una de las partes más valiosas de la autoestima es conocer y entender a las personas tal cual son, sin intención alguna de cambiarlas. Tener miedo a probar una nueva actitud porque no la puedes hacer bien. Tener miedo a probar una nueva actividad porque no la puedes hacer bien. No creo que lo haría bien. Me quedaré mirando. Logros compulsivos en el colegio o en el trabajo. Las calificaciones son lo más importante. El informe elogioso importa más que el trabajo bien hecho.
usar las retribuciones del éxito y los logros en vez de probar algo nuevo y desconocido, sustituyendo lo uno por lo otro. Quedarse en las zonas seguras porque sé que saco buenas notas, un notable seguro, en vez de arriesgarse a conseguir una nota mediocre embarcándose en una nueva disciplina. Aceptar el empleo seguro donde sabes que vas a tener éxito y te va a ir bien, en vez de apuntarte a una nueva carrera o empresa corriendo el posible riesgo de fracasar. Evitar cualquier persona que clasifiques como desviada, incluyendo a maricas, rojos, raros, negros, extranjeros, hippies, judíos, etc., y usar cualquier etiqueta peyorativa que te sirva como defensa y protección del miedo a lo desconocido. En vez de tratar de aprender algo sobre esta gente, les pones una etiqueta con un epíteto difamatorio y hablas de ellos en vez de hablar con ellos. Saben que voy a repetir este punto porque la verdad me pareció súper fuerte. Como normalmente solemos escuchar haciéndote a través de una característica que tú tienes como persona, otro ser humano busca ofenderte y lastimarte. O sea, esto me parece súper fuerte, les repito. Evitar cualquier persona que clasifiques como desviada, incluyendo a maricas, rojos, raros, negros, extranjeros, hippies, judíos, etc., y usar cualquier etiqueta peyorativa que te sirve como defensa y protección del miedo a lo desconocido. Para ti que me estás escuchando, en vez de tratar de aprender algo sobre esta gente, les pones una etiqueta con un epíteto difamatorio y hablas de ellos en vez de hablar con ellos. Me encantó lo voy a poner, este es un punto importante. Ojo con esto. Quedarse en el mismo trabajo aunque no te guste, no porque tengas que hacerlo, sino por miedo a la gran incógnita que significa un nuevo trabajo. Mantener un matrimonio que obviamente no funciona por temor a lo desconocido, a la soledad. No puedes recordar cómo es vivir solo y en consecuencia no sabes con qué te encontrarás. Piensas que es mejor seguir con lo habitual desagradable que adentrarse en un territorio que potencialmente es solitario. Justo el día de hoy nosotros habíamos hecho una publicación para los divorcios y me escribió una persona que quiero muchísimo a decirme que por qué en vez de promocionar divorcios no promociono arreglar matrimonios. Y yo le dije que eso depende de lo que quiere el ser humano. Si una pareja, si uno de ellos ya no quiere, así el otro se ponga de cabezas, no puedes hacer nada. Ya no quiere. Y eso tiene que separarse sí o sí. Tomar tus vacaciones en el mismo lugar, en el mismo hotel, en la misma época cada año. En este caso, sabes a qué atenerte y no tienes que arriesgarte a probar nuevos lugares que tal vez pueden brindarte experiencias agradables. Hacer que el criterio para todo lo que haces sea el de la eficiencia y el resultado obtenido, y no el placer que te brinde el hacerlo. Solo haces lo que sabes hacer bien y evitas lo que no puedes hacer en absoluto o no haces muy bien. Les cuento que esto es algo que a mí me pasaba bastante. Evitaba hacer las cosas que no podía hacer en absoluto. Sin embargo, aprendí mucho sobre el tema de la delegación. Lo aprendí con los videos de Brian Tracy, me ayudó muchísimo. Y ahora lo que hago es delegar las cosas que no sé hacer y a través de la revisión de estas cosas que no sé hacer, aprendo. Medir las cosas en términos monetarios. Si cuesta más, quiere decir que vale más y en consecuencia es una indicación de tu éxito personal. Lo conocido se puede medir en dólares, mientras que lo desconocido no se puede calcular desde un punto de vista monetario. Tratar de lograr títulos y rangos importantes, de tener coches caros y vistosos, ropa de lujo y otros símbolos de estatus, incluso si no te gustan estas cosas y el tipo de vida que conllevan. Súper fuerte.
Incapacidad de alterar un plan cuando se presenta una alternativa interesante. Si te alejas del mapa que está en tu cabeza, pierdes el camino y también tu sitio en la vida. Estar pendiente de la hora, dejando que el reloj domine tu vida. Vivir de acuerdo a un horario que te aleja de la posibilidad de probar cosas nuevas y desconocidas en tu vida. Llevar siempre reloj, incluso en la cama, y vivir controlado por este. Dormir, comer y hacer el amor según la hora, sin tener en cuenta el cansancio, el hambre o el deseo. Desechar ciertas clases de actividades sin haberlas probado jamás. Estas pueden incluir cosas tan raras como la meditación, el yoga, la astrología, el backgammon, el mahjong, la isometría o cualquier cosa que no conozcas. Enfocar el sexo sin imaginación, haciendo siempre lo mismo en la misma posición. No probar jamás algo nuevo y exótico porque es diferente y por tanto puede ser inaceptable, mi amor, pilas. Esconderse detrás del mismo grupo de amigos sin buscar o aceptar gente diferente que represente mundos nuevos y desconocidos. Juntarse regularmente con el mismo grupo y seguir con ese mismo grupo durante toda la vida. En una fiesta a la que asistes con tu esposa o una amiga, quedarte a su lado, con ella toda la noche, no porque así lo deseas, sino porque de esa manera te sientes seguro. No atreverse a participar en una conversación con gente extraña o sobre temas desconocidos por miedo a lo que pasaría si lo hicieras. Pensar para tus adentros que ellos deben ser más inteligentes, más capaces, más hábiles o mejores conversadores y usar esto como razón para evitar una nueva experiencia. Culparte a ti mismo si no triunfas en todas tus empresas. Estos son solo unos cuantos ejemplos de comportamiento malsano engendrado por el miedo a lo desconocido. Tú probablemente podrás componer tu propia lista, pero en vez de hacer listas, ¿por qué no empiezas a hacerle frente a tu tendencia a vivir cada día de la misma manera que viviste el día anterior, sin ninguna posibilidad de crecimiento y desarrollo? Y el día de hoy vamos a concluir con esta fabulosa lectura, esperando que haya sido de mucho conocimiento para ustedes. Que tengan muy buenas noches, buenas vibras y bendiciones. Pilas.